Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo sentimos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a leer El comunismo como horizonte posible de Álvaro García Linera y pues vamos allá. Dice así: no cabe duda que hay un gradual renacimiento del pensamiento marxista. Un renacimiento plural, diverso, multiforme de sus planteamientos, de sus propuestas. No solamente por la existencia de nuevas publicaciones, sino también porque en cierta manera la historia se ha puesto en movimiento. Así como hace 30 años asistíamos a la caída del muro de Berlín y el fracaso del socialismo real, desde hace una década hemos asistido a la caída de la bolsa de valores y al fracaso de la ideología neoliberal como fin de la historia. Y eso permite nuevamente reflexionar sobre el futuro, sobre las posibilidades del futuro. ¿Qué es el comunismo? Independientemente de los nombres que se utilicen, comunismo, postcapitalismo, bienes comunes, es una de las posibles respuestas a la pregunta sobre cuál es el futuro de la humanidad. Es una manera de nombrar a una probable y futura organización de la vida humana, distinta a la actual organización capitalista y capaz de superar las injusticias y contradicciones que el mismo capitalismo atraviesa. Estamos hablando de algo probable y encima en el futuro, por lo tanto, de algo que no existe y que eventualmente podría existir. Porque la sociedad que ahora existe genera mucho sufrimiento humano, mucha injusticia, produce dominación de unas personas sobre otras y por lo tanto es normal que las personas piensen o esperen la existencia de otra sociedad donde esos sufrimientos e injusticias desaparezcan. Pero ahora el problema lógico: ¿por qué algo que no existe debiera existir? ¿Por qué no aceptar que lo que existe seguirá existiendo siempre? Porque para descartar la probabilidad de un futuro existente, de una organización social distinta al capitalismo, se tiene que suponer que el capitalismo es insustituible, que es un orden social supremo y definitivo al que ha llegado la humanidad, y en ese sentido que la historia ha llegado a su culminación, teniendo únicamente que preocuparnos de la gestión de esta meta final a la que ha alcanzado la humanidad. Fin de la historia. La fuerza argumental de esa respuesta radica en que se asienta sobre la legitimación del sentido común que naturaliza el orden social dominante. Pero se trata de una mirada mística y teológica de la historia de la humanidad. No son razones, sino creencias las que sostienen la naturalización inamovible del orden dominante y de sus injusticias. El curso de la historia de la humanidad, por lo que conocemos hasta aquí de manera objetiva y argumentada, es una contingencia, una articulación aleatoria de circunstancias que han dado lugar a las distintas maneras de organización económica y social. El curso de la humanidad desde hace 60.000 años es un producto de acciones contingentes de la propia humanidad y no del cumplimiento de una hoja de ruta previamente elaborada por no se sabe qué fuerzas misteriosas colocadas por encima del propio ser humano. Rechazar esta contingencia de la historia es ponerse a debatir sobre la presencia de fuerzas sobrenaturales o sobreterrenales como los dioses. En ese caso, ya no hay nada que discutir. Dejando de lado el debate acerca de la existencia de Dios como el gran organizador de la historia, lo que está claro es que la mistificación religiosa puede desempeñar un eficiente papel en la legitimación de las relaciones de dominación. Una variante hoy más sólida para negar la posibilidad del comunismo como el nombre de algo alternativo al capitalismo es afirmar que el comunismo ya existió y fracasó en la ex Unión Soviética. Ahí se argumenta que la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se instaló el comunismo. Creció durante 70 años, generó otras injusticias y finalmente sucumbió ante el espíritu democrático y tecnológico del capitalismo. Aunque al final este argumento de la invalidación histórica del comunismo igual vuelve a caer en la intromisión de una mano no humana en la dirección del curso de la sociedad para justificar que una nueva y distinta experiencia del comunismo pueda darse.
Es claro que la constatación del derrumbe de la URSS es un argumento más fuerte y complicado, claro que sí. De hecho, la invalidación de un probable futuro comunista debido al colapso de la URSS ha servido a finales del siglo XX para la abdicación de toda una generación de militantes que en su gran mayoría cayeron arrepentidos en brazos de la lujuria neoliberal o, los más pocos, en la resistencia testimonial de las microautonomías, el globalismo desbocado o la cátedra marginal. Esto ha permitido que los últimos 30 años la alternativa comunista, de ser un horizonte de esperanza de las luchas de los pueblos, haya quedado reducida a una vergonzante palabra custodiada por una leal minoría de fieles clandestinos. Hoy, pasada la procesión de una generación en luto, nuevamente el concepto de comunismo, de bienes comunes, de postcapitalismo, vuelve a ser mencionado no solo como emblema chic de alguna rebeldía académica, sino como opción, como necesidad para superar la creciente lista de agravios que los trabajadores del mundo están soportando. Hay pues condiciones para ello. La filosofía religiosa de fin de la historia ha agotado su combustible de convencimiento. Conflictos estatales y laborales estallan por todos lados. Incluso en Europa rica, las clases plebeyas salen a las calles. Las desigualdades en el acceso a los recursos han regresado a los índices de inicios del siglo XX y el globalismo aparentemente imparable se ha chocado con el Brexit, los aranceles norteamericanos y el lenguaje de seguridad continental de Merkel frente a China, devolviendo de esta manera a la historia su carácter contingente, no acabado, impulsado sobre nuevas bases y una nueva generación de activistas el debate sobre el postcapitalismo. La niebla del fin de la historia se ha disipado y el relato humano se devela nuevamente como un espacio lleno de caos y de incertidumbre. El fracaso del capitalismo para resolver las injusticias, las cadenas de dominaciones, el cambio climático o el usufructo universal de los fantásticos desarrolladores tecnológicos hoy es tan fuerte como el fracaso de la Unión Soviética del siglo pasado para construir un mundo mejor. Y emerge entonces nuevamente bajo condiciones distintas, lenguajes diversos, el comunismo como horizonte posible. ¿Es el comunismo una idea? Cito un texto de Marx. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. ¿Cómo justificar la posibilidad de un futuro distinto al capitalismo a partir de una idea? Hablar de algo que no existe, pero que eventualmente podría existir. Al menos tiene la virtud de despejar la explicación extrahumana del curso histórico y dejar abierta la contingencia e incertidumbre del curso de la historia social, como hipótesis o concepto. Sin embargo, su fuerza explicativa se diluye porque es una idea con las mismas probabilidades de realización que 100 o 1000 o 1.000.000 de ideas que se pueden tener acerca de un mejor futuro de la humanidad. A lo largo de la historia, miles de personas han imaginado o diseñado conceptualmente opciones respecto a cómo delinear un futuro distinto al prevaleciente y ninguna de esas ideas se ha realizado. Incluso ideas con apego colectivo y capacidad de producir comportamientos como las religiones que plantean modos de salvación no se han realizado y lo más probable es que no se realicen nunca. Entonces, ¿por qué la idea comunista deberá tener un destino distinto a las miles de ideas, de hipótesis y propuestas no cumplidas sobre el futuro? Su probabilidad de realización tendría el mismo rango de probabilidad ínfima que las hipótesis políticas, especulativas, religiosas o espirituales que abundan sobre el futuro mejor del mundo. Es que la idea de comunismo como superación del capitalismo tiene un marco mucho mayor de probabilidad lógica de realización porque es una idea procesualmente performativa, es una idea movimiento. No solo una idea y movimiento de irradiación, sino una idea resultante de un movimiento real objetivo, lo que sostiene su performatividad o capacidad de ir produciendo lo que enuncia.
Veamos entonces el comunismo como movimiento real. Cito a Marx. El comunismo no es un estado que deba implantarse, una idea a la que haya que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de las cosas actual. En las pocas referencias, por lo general encriptadas, con las que Marx se refiere al comunismo, una afirmación central es que no es una idea inventada por algún reformador del mundo, sino que es una idea que expresa, que emerge, que resulta de un movimiento histórico. De hecho, en Crítica de la economía política en El Capital, en las resoluciones de la Asociación Internacional de Trabajadores, etc., Marx insiste en que la misma realidad material del capitalismo va generando en su seno las condiciones materiales que abren la posibilidad real del comunismo como un modo de producción que se ha formado desde lo viejo. El mercado mundial que interconecta la producción de todo el planeta, el intelecto general que coloca al individuo como mero supervisor del proceso de trabajo social planetario, las propias fábricas cooperativas como formas transitorias desde el modo de producción capitalista a uno basado en la asociación, etc., ensamblan el futuro posible con una realidad material ya existente. Entiéndase bien. No es un futuro comunista que ya existe en el capitalismo. Es un futuro cuya realización tiene raíces, condiciones de posibilidad real en el presente, y por ello es un movimiento futuro, un proceso. El comunismo es entonces un futuro posible, pero en movimiento desde el presente. No es el presente, pero sus condiciones de existencia están dentro del presente. El presente está preñado de futuro. Entonces hay que escindir, liberar a esas condiciones de futuro. El comunismo no existe hoy, pero las condiciones materiales de su existencia están siendo producidas hoy y, por tanto, es un futuro en movimiento. O mejor, un movimiento hacia el futuro comunista. La idea del comunismo, la hipótesis del comunismo, es pues muchísimo más que una idea formal o un concepto lógico. Es una idea con intencionalidad de comunismo desde el mismo momento de su enunciación, pues significa lucha, esfuerzo para liberar algo que está ya contenido, aprisionado, deformado en la realidad, a fin de que eso se haga futuro real. El comunismo es pues una enunciación que permite crear una idea de futuro con una intencionalidad práctica de futuro distinto al capitalismo. Al representar una intencionalidad, esa intencionalidad como existiendo de manera aprisionada en el propio capitalismo, estoy utilizando a Austin y a Searle en la filosofía del lenguaje. En palabras de Austin, es una enunciación performativa cuyo objetivo es producir un cambio en la realidad actual para que la realidad futura del comunismo coincida con el contenido del acto del habla sobre el futuro comunista. En otras palabras, hablar del comunismo es una forma de irlo produciendo también. Y esta facultad de la palabra comunismo, de la idea comunista de producir cosas, eventos reales hacia el comunismo, no radica en la cualidad discursiva del futuro enunciado, sino en el contenido del presente representado que pugna por volverse futuro y que hace que la idea comunista sea una fuerza para hacerse futuro. Resumiendo, el comunismo es una idea performativa, pero la performatividad del comunismo no radica en la propia palabra. La performatividad radica en que expresa una realidad. Y entonces la palabra puede crear la realidad porque hay una realidad que se está desarrollando internamente y que puede coincidir con la palabra. La performatividad de las palabras, su capacidad de producir la realidad que enuncian, no es una capacidad que depende de la palabra o de la idea, sino de cómo estas palabras e ideas se inscriben en una trama de representaciones compartidas y del tipo de realidades que están habilitadas en el curso de los posibles de acción.
La hipótesis comunista no sería más que un deseo piadoso o una categoría formal si no fuera precisamente porque representa un proceso real, al cual empuja, ayudando a crear la realidad que ella enuncia. El comunismo es pues una idea fuerza, es decir, una idea que compromete al que la pronuncia, y al convertirse en un sentido común socialmente compartido, ayuda a crear la realidad representada por la idea. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Habla Jorge David. Yo soy estudiante de teatro y este asunto de la performatividad es un asunto que nosotros trabajamos muchísimo. Me gustaría expandirlo, pero en pocas palabras voy a decir dos cosas. Primero, una que es una cita del trabajo de maestría de un gran amigo filósofo, en el que él plantea lo siguiente, y es que cuando uno hace una apuesta, es decir, si yo digo apuesto 100,000 pesos a que no logras hacer X cosa, al decir esas palabras, él está hablando de metafísica, al decir esas palabras ya estoy haciendo algo, estoy apostando, ¿sí? Y la apuesta ya es vigente solo por decirla. Entonces la palabra compromete con una acción, y eso es performativo y metafísico para este caso. Y por otro lado, la cosa con la performatividad es que la performatividad es un concepto que tiene que ver con lo real, y en términos artísticos el performance es una expresión real de exposición. Decía otro filósofo muy importante que me gusta mucho, que es Peter Sloterdijk, venir al mundo, venir al lenguaje, plantea digamos, no directamente la performatividad, sino la vida tatuada. Es un ensayo muy interesante, a partir de la siguiente frase del poeta Paul Celan, que es: la poesía no se impone, la poesía se expone. Entonces, digamos que desde mi perspectiva, la performatividad es una manera poética de desenvolverse en la vida. Es decir, si yo soy una persona no binaria, transgénero, yo me desenvuelvo y puedo performar como una persona transgénero en tanto yo soy una persona transgénero. En cambio, si yo soy... Hola, perdón, le di un golpecito al micrófono y lo desconecté. Continúo con la idea. Si yo soy una persona cisgénero, ¿sí? Heterosexual, etc., y yo voy a actuar, dígase Jared Leto en Dallas Buyers Club, Buyers, no soy muy bueno con el inglés, pronunciando, soy horrible, pero en esta película él actúa una persona transgénero, ¿no? Él está actuando transgénero, entonces digamos ahí no es la realidad, sino que Jared Leto performa actuación de una persona trans, en tanto él no es una persona trans. Sin embargo, puede actuar como tal y está generando que, en términos de José Ortega y Gasset, eso se va a llamar la fantasmagoría, que es la imagen, o sea, la realidad se va para atrás para presentar otra cosa, que pues es lo que se hace en el teatro, ¿no? Digamos, en el teatro dramático hoy día precisamente se juega mucho con la performatividad. Entonces la performatividad es una manera de expresar lo que realmente se es. Entonces, en cada acción que nosotros, para bajarlo al texto, no sin explicaciones teatrales, para bajarlo al texto, básicamente es como en la vida tú performas continuamente y toda la vida se vuelve un performance o una expresión poética de ti mismo en relación con el mundo. Es decir, yo me expreso comunista en tanto yo comparto y entiendo la dominancia de clases en la dinámica del mundo, y yo no me dedico a explotar personas, ¿sí? Por ejemplo, entonces desarrollar una actitud no burguesa es ya por sí ser performar no capitalista, es performar comunista. ¿Por qué? Porque pues eso es precisamente lo gracioso, ¿no? Lo teatral del mundo, y es la cantidad de personas que pertenecemos al proletariado, pero actúan burgués sin ser burgués. Y bueno, a un lado, ahí dejo una reflexión para quien desee oírla. Y bueno, continúo. Ayudar a crearla representada por la idea. La idea comunista, la hipótesis comunista de futuro, no es nada sin el proceso real hacia el comunismo presente en la realidad. Solo el movimiento real la arrebata del anonimato de las miles de ideas
impotentes sobre el futuro para darle consistencia y elevar la probabilidad de realización de futuro. Por eso la idea proceso comunista nace, muere, vuelve a nacer, la vuelven a matar, vuelve a nacer, vuelve a caerse y vuelve a renacer, porque las condiciones reales de su futura existencia están presentes y seguirán presentes mientras exista el capitalismo. De hecho, el capitalismo necesita matar permanentemente la idea comunista, evaluarla, disiparla una y otra vez para poder reproducir su propia existencia. La muerte del comunismo es, pues, una fuerza productiva del capitalismo. Pero a la vez, el movimiento real por sí mismo no deja de ser una tendencia, una potencia larvaria en estado subsumido, capaz de acompañar indefinidamente la reproducción ampliada del capitalismo. Entonces, el movimiento real del futuro comunista para realizarse, para liberarse, requiere de la idea fuerza, de las palabras performativas que impulsan la acción colectiva, la acción colectiva práctica. Divina esa frase, ¿no? Repito porque vale la pena. Entonces, el movimiento real del futuro comunista para realizarse, para liberarse, requiere de la idea fuerza, de las palabras performativas que impulsan la acción colectiva práctica. Fabuloso. Por ejemplo, una movilización, ¿no? ¿Qué queremos? No, que no nos exploten. Solo la idea fuerza o la idea performativa amplían los cursos de acción posibles hacia el propio comunismo. Por todo ello, la idea comunista necesita y es inseparable del movimiento real, y el movimiento real solo puede realizarse y es inseparable de la idea. Si prefieren, la esperanza solo puede realizarse si existen condiciones materiales para viabilizarla, y las condiciones materiales han de sobreponerse solo si existe la fuerza subjetiva colectiva para luchar por ellas. De ahí que podemos resumir que el comunismo es una idea movimiento, una idea hecha movimiento real. Dado que el comunismo no existe aún, cualquier experiencia específica es especulativa, pero en la medida que es un movimiento real y hay experiencias fallidas previas en los últimos 40 años, hay entonces tendencias generales que se pueden precisar tanto de lo que es posible prever como de lo que ya no es posible intentar. Esta debería ser la única relación intelectual y moral con las experiencias de las revoluciones fallidas, derrotadas o inconclusas de los últimos 150 años. La comprensión de las experiencias prácticas que no conducen al comunismo y de aquellos cursos de acción que pueden ayudar a reforzar las tendencias del futuro comunista. Propiedad individual social. Una de las grandes apuestas en la lucha por el comunismo durante el último siglo fue pensar que la manera de comenzar a salir del capitalismo con su lógica de propiedad privada de los medios de producción y ampliar la aproximación privada de la riqueza social era establecer la propiedad estatal de los principales medios de producción de una sociedad. Todas las revoluciones del siglo XX plantearon que de esa manera, a modo de transición, se eliminaba una de las condiciones de la explotación del trabajo de las clases subalternas. Ciertamente, la estatización centraliza la propiedad de los medios de producción en manos del Estado, debilitando la base material del poder económico de las antiguas clases dominantes y también, por supuesto, debilita el propio poder político anudado en ese poder económico. Temporalmente, esto puede permitir a las clases subalternas poder organizarse de mejor manera y disponer de recursos económicos para nuevas iniciativas. Pero esto no produce ni impulsa una nueva relación de producción, solo escinde la relación de propiedad jurídica que quede en manos de una institución pública, el Estado, de la relación de apropiación y de la relación de control que pasan a otras manos igualmente distintas y separadas de los propios trabajadores directos. En su forma clásica, la propiedad privada capitalista unifica tres cosas: propiedad jurídica de los medios de producción, la apropiación del excedente económico y el control directo e indirecto del uso y consumo de los medios de producción. La estatización suspende la propiedad jurídica,
ahora del Estado, que establece límites a la discrecionalidad legal de los medios de producción, pero mantiene la apropiación del excedente económico y el mando del proceso de trabajo separado y enfrentado a los propios trabajadores. La apropiación del excedente pasa ahora a decisión de los administradores del Estado, que tienen restricciones en cuanto a su discrecionalidad del gusto y disposición de ese excedente. Está sometido a ciertos controles sociales de lo público, pero al igual que al mando del proceso de producción, este sigue separado y diferenciado de los propios trabajadores, con lo que las condiciones objetivas de la enajenación del trabajo, la autonomización y el poder de los medios de producción sobre el propio trabajador se mantienen. Por eso, la estatización no suprime la ley del valor y por lo tanto las condiciones materiales del capitalismo más pronto o más tarde vuelven a reproducirse desde el propio Estado. Por ello es que, pasado el momento de catarsis social que permite un control y disputa social del excedente estatal y de los propios medios de trabajo, es inevitable que se vayan dando procesos graduales de privatización de lo público, privatización pública del excedente económico, con lo que la privatización jurídica es solamente una cuestión de tiempo. Por ello, una nueva forma de propiedad que supere la propiedad privada capitalista y transforme el proceso de producción capitalista tiene necesariamente que ir más allá del Estado y tiene que afectar la trama interna del propio proceso de trabajo inmediato, restituir el mando directo de los trabajadores sobre las condiciones de producción, como en las viejas comunidades agrarias, solo que ahora a escala social. Además de modificar la relación entre procesos de trabajo a escala regional, nacional y mundial como única fuerza de trabajo planetaria. Marx llama a esto producción individual social, trabajo libre asociado, etc. En que se han relacionado los trabajadores con las condiciones de trabajo y por otro lado en la cualidad creciente social universal que tienen las condiciones de trabajo. Claro, en el capitalismo, cada día que pasa las herramientas de trabajo, los conocimientos, la tecnología, se presentan como un producto social universal en el que toda la humanidad ha contribuido en algo en su elaboración, pero el control de esos medios de producción socialmente construidos, el mando de uso de ese conocimiento socialmente construido, es privado y el usufructo de la riqueza que genera es privada. Entonces es razonable pensar que esta envoltura privada se presente como una medida miserable y asfixiante frente a su potencialidad social y por tanto romper esta limitación privada para liberar su contenido humano universal es una tarea del movimiento hacia el comunismo. ¿Cómo serán esas formas concretas de emancipación de la producción? No lo sabemos. Solo la práctica lo puede visibilizar. Lo único claro es que el intento de liberar estas potencias sociales por vía de la propiedad del Estado fue un fracaso. Hay que despertar entonces otras vías de acción posibles de emancipación de esta capacidad universal. En este sentido, el comunismo es también el movimiento real de esta búsqueda y de esta experimentación histórico-colectiva. Segundo componente de un comunismo posible: valor de uso por encima del valor de cambio. Esto es lo que más me encanta, por Dios. En el Capital, tomo 1, en el revelador capítulo 1, Marx demuestra que la determinación del tiempo de trabajo como medida de la intercambiabilidad universal de los productos del trabajo humano constituye el núcleo fundante del orden capitalista. Esta mercantilización de las relaciones humanas, la forma valor, la forma mercancía, no es un producto del mercado ni de las odiosas actitudes consumistas de las personas. Es un resultado inmediato de cómo las personas se vinculan con las condiciones de producción social. El fetichismo de la mercancía, que las cosas dominen a las personas, que el poder de trabajo social se presente como poder externo y abusivo frente a los trabajadores, es un resultado de la forma de concurrencia de la actividad laboral en la que los
productores aislados están sometidos a fuerzas del trabajo que se presentan como poderes externos al propio trabajador. La forma valor de cambio, la forma mercancía que bloquea los poros de la sociedad, tiene como origen la colonización del proceso de trabajo por esa forma valor de concurrencia y consumo de los medios de trabajo. ¿Cómo superar el valor de cambio? La forma valor como medida de intercambiabilidad entre los productos humanos. ¿Cómo serán estas formas concretas de asociatividad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos por experiencia fallida es que la propiedad estatal deja intacta la forma valor del proceso productivo. La superación de la forma mercancía, de la forma valor de cambio, tiene que ser un proceso de creación de los propios productores directos, desde los propios procesos productivos inmediatos, formas de autoorganización de los centros de trabajo, capaces de sobreponerse a la inminente privatización colectiva que los propios trabajadores pueden realizar del uso del excedente de ese esfuerzo común, pero a la vez trabajo asociado entre distintos centros de trabajo a escala nacional y luego regional. Soberanía, el control del trabajador directo dentro del proceso de trabajo sobre las condiciones de trabajo. Más articulación general entre los distintos procesos de trabajos, más apropiación social transparente por parte de toda la sociedad de ese producto nacional y luego mundial, etc. En fin, se trata de desplegar modos plurales y directos de convertir la producción privada, los medios privados, el excedente privado, el control privado en producción, control y excedente social de los propios productores asociados y en alianza con el resto de la sociedad. Tercer componente: libertad social. Bueno, aquí voy a hacerme otro pequeño paréntesis sobre una idea que estoy trabajando a partir de Byung-Chul Han. La digo acá para poder organizarla también para mí, para mis ensayos, como mencioné en la lectura del manifiesto. Yo pongo aquí el ejemplo de la producción de ropa para los espectáculos de moda que pretenden vender ropa. Es ropa que se utiliza una vez y el modelo la modela, la pasa y luego se hace de ella. Esa ropa no pasa. Muy diferente a, por ejemplo, como en teatro un actor utiliza un vestuario. El vestuario se usa y se repite el uso del vestuario. Entonces es una maravilla, porque ahí podríamos hablar de valor de uso y no de valor de cambio. Es decir, cuál es el valor que va a adquirir ese vestuario para el actor que está ejecutando este personaje, no sé, dígase Hamlet, y que se viste como Hamlet, pues digamos, en un montaje que tienda al realismo histórico, pues digamos, tendría que vestirse primero de negro, porque Hamlet vestía de negro porque estaba de luto, pero tendría que ser una vestimenta propia del periodo isabelino, incluso anterior al isabelino medieval, podría ser, porque Shakespeare hacía dramas históricos, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, pero hay como una reflexión de la diferencia. Eso va a ser un ensayo mío sobre el vestuario y el valor de uso. Es un concepto de Marx. Bueno, tercer componente, perdón, me emocioné. Tercer componente, libertad social. Es un concepto de Marx del manuscrito 1844. La renovada lucha por el comunismo halla su justificación moral en la búsqueda de la solución real a las injusticias y desigualdades, incluidas las colonizaciones, los racismos y los patriarcalismos, ininterrumpidamente producidos por el capitalismo. Por tanto, la igualdad y la justicia absoluta son necesariamente banderas comunistas. De la misma manera, la lucha contra la explotación capitalista, motor de la injusticia y la desigualdad, es una bandera radical del comunismo.
Sin embargo, la lucha por la libertad a lo largo de estos últimos 100 años no ha sido tomada como una bandera del comunismo y debería serla. Por lo general, los comunistas hemos entregado esa bandera a las corrientes liberales que constriñen y multiplican el concepto de libertad a la mera libertad de comercio, de enriquecimiento privado, de opresión de unos pueblos sobre otros. Pero hay una libertad absoluta articulada de igualdad. Es la que Marx llama la libertad social, en la que el libre desarrollo de cada persona tiene que aportar al libre desarrollo de las demás personas, en la que la potencia y las potencias de cada ser humano están para potenciar la libre asociación con el resto de los seres humanos. No es ni el Estado ni la empresa, ni el mercado el depositario y garante de este libre desarrollo de la individualidad. Es la libre asociación de las personas la que habilita el libre desarrollo de sus capacidades individuales. Bajo estas condiciones, la libre asociatividad de personas, las libertades civiles acumuladas en los últimos siglos son solo un capítulo pequeño de una infinidad de libertades y capacidades que el comunismo requiere para su realización. De hecho, el comunismo o los comunismos, hay que hablar de comunismos, son impensables sin este despliegue de las libertades civiles acumuladas desde el siglo XVI y de las nuevas libertades asociativas que se constituyen en un patrimonio de acción en común. Esta afirmación no es inocente, no es un simple juego de palabras poético, tiene implicancias en la tradición de las izquierdas. Menciono dos. La primera, que las distintas formas de democratización social, desde el asambleísmo, el parlamentarismo, la democracia directa, la democracia acumular, la democracia intercultural, etc., forman parte flexible de un círculo concéntrico dirigido a ampliar la participación individual y asociada en todas las decisiones sobre todos los asuntos de la vida social, desde la vida política, la vida económica, la vida productiva, pero también la vida familiar, el cuerpo, etc. En ese sentido, el comunismo puede ser entendido como un proceso de desborde radical democratizador de todos los ámbitos de la vida, comenzando por la producción de la riqueza a fin de garantizar la igualdad real entre las personas. Así, la libertad es una forma de construcción de la igualdad. Segundo, no existe un único instrumento organizativo de lucha por el comunismo. Los partidos, los sindicatos, los soviets, las asociaciones, los colectivos autónomos, los movimientos sociales son formas contingentes y locales de un único movimiento por la comunidad universal. Ninguna estructura organizativa es más válida que otra. Y en la práctica, allá donde emergen acciones colectivas de las clases subalternas, ellas siempre tienen la capacidad de crear e innovar formas organizativas diferentes y nuevas, capaces de canalizar su energía social. Voy a resaltar esta parte. Discúlpeme un momentito porque me gusta esto. Me gusta muchísimo, sobre todo porque son formas contingentes y locales de un único movimiento por la comunidad universal. Ninguna estructura organizativa es más válida que otra. Y mejor dicho, me encanta eso porque los radicalismos no me gustan. Que no, es que tu lucha desvirtúa la mía y es que no, eso solo hace dividir la lucha general de todos los que somos explotados. Listo, la realidad muestra que las clases sociales solo existen como conglomerados puros territorialmente definidos, demográficamente cuantificados y sociológicamente caracterizados solo en los libros. Esta forma de entender las clases sociales solo existe en los libros y en las probabilidades estadísticas. Las clases sociales reales son híbridas, superpuestas, abigarradas. Y solo en el proceso de lucha se van decantando y construyendo por afinidades selectivas, articulaciones culturales y construcciones discursivas movilizadoras. Es en esta contingencia de la acción que se delimitan fronteras, se forman liderazgos, se emiten convocatorias movilizadoras, dando lugar a clases movilizadas, dirigentes y hegemónicas. Por ello, las formas organizativas eficientes son siempre una incertidumbre resuelta en el mismo desarrollo del movimiento.
lo que otras formas organizativas previas puede hacer, los sindicatos, los partidos desde el punto de vista comunista, es facilitar, ayudar e impulsar el movimiento de esas formas asociativas y democratizadoras nuevas. ¡Ah, qué maravilla! Cuarto punto: metabolismo, ser humano, naturaleza. El capitalismo, como parte de su proceso de trabajo enajenado, ha impulsado la separación, el desdoblamiento de la naturaleza respecto al ser humano y de la actividad humana. En el capitalismo es tratada como cosa inerte y, por lo tanto, como cosa a someter al proceso de ganancia empresarial. La contradicción ser humano-naturaleza es una contradicción propia del capitalismo que le permite someter a la naturaleza como un medio más de obtención de ganancias privadas, así como para el capitalismo el trabajador es solo una cosa a dominar. Para extraer el trabajo un pago, la naturaleza es también otra cosa para aprovechar sus poderes vitales para acumular más ganancias. La misma ciencia, que solo es la comprensión social del movimiento interno de la naturaleza, en el capitalismo se la desarrolla para inmediatamente mutilarla y quedarse con aquellos conocimientos que pueden ser manipulados para obtener ganancia privada. Son el perfeccionamiento de los mecanismos de acumulación empresarial para lucrar con los efectos de la propia catástrofe ambiental e imponer un tipo de plusvalía medioambiental a los pueblos del tercer mundo, poseedores de bosques y de diversidad biológica. Solo el comunismo puede liberar a la producción científica, al intelecto general, de la forma más acabada de producción social universal, de los sometimientos a la ganancia, para luego ponerlos a disposición de la reproducción ampliada de la biodiversidad y restablecer el intercambio metabólico mutuamente vivificante entre el ser humano y naturaleza. Así como la comunidad universal de individuos libres requiere el desarrollo de la libre individualidad, la comunidad respetuosa entre el ser humano y la naturaleza que permite la reproducción de la vida en todas sus formas, incluida la vida humana, a escala universal, requiere de la relación entre los seres humanos con la naturaleza como parte viva de su propia corporeidad social. Parafraseando al joven Marx, humanización respetuosa y sostenible de la naturaleza solo puede darse mediante una naturalización del propio ser humano. En definitiva, el comunismo es una probabilidad de futuro distinto al capitalismo que se agiganta a medida que se agiganta un deseo colectivo de comunismo, capaz de apoyarse en las crecientes posibilidades materiales de ese comunismo deseado. Muchas gracias. Qué delicia de texto. Álvaro García Linera.